Okay. Hola, buenas tardes. Soy Estela. Yo soy una trabajadora comunitaria de AMPS, y hoy estamos aquí para empezar o para presentarles esta información sobre el programa de alivio de alquiler de COVID. Y entonces podemos empezar ahora. Next slide, please. Entonces tenemos, pues hemos recibido muchas preguntas sobre este programa. Es un programa que parte de una legislatura del estado de Nueva York que estableció el programa de alivio de alquiler de COVID, y es para ayudar a los hogares que experimentan un aumento en la carga de la renta debido a una pérdida de ingresos durante la crisis de COVID-19. Am, por la pandemia muchas personas han perdido trabajo, han perdido horas de trabajo, entonces esto aborda esos problemas que tienen algunos inquilinos en pagar la renta. Este es un programa financiado por el estado de Nueva York, y entonces no es solamente limitado aquí a la ciudad de Nueva York, es también para todo el estado. Y este programa proporcionará a los hogares elegibles un subsidio de alquiler por única vez que se enviará directamente al propietario del hogar. Entonces, la persona no va a recibir, o el aplicante no va a recibir el dinero directamente. El dinero será enviado directamente al arrendador, a la persona, al propietario. Y los solicitantes no necesitan reembolsar esta asistencia. Entonces, no es un préstamo, es algo que van a recibir y no tienen que pagar, pero sí va a ser solamente una vez que van a recibir esta ayuda económica. Y los hogares pueden solicitar hasta 4 meses de asistencia para el alquiler. Este programa cubre los meses de abril hasta julio. Y en el verano también hubo un programa, o ese mismo programa que abrió en el verano de 2020 y ahora volvió a abrir a partir de diciembre del 2020. Entonces ahora la fecha límite es el 1 de febrero del 2021 para enviar esta solicitud. Next slide, please. Entonces, hay muchas personas que preguntan cuáles son requisitos para ser elegibles para este programa. Entonces, primero, debe ser un inquilino y tener una residencia principal en el estado de Nueva York. Como mencionamos, no es limitado solamente a la ciudad de Nueva York, es también todo el estado. Los solicitantes deben haber perdido ingresos durante el periodo del 1 de abril del 2020 hasta el 31 de julio del 2020. Entonces, como mencionamos también, son los 4 meses que cubre este programa, entonces es desde abril hasta julio. Antes del 7 de marzo de 2020 y en el momento en que se envía la solicitud, el ingreso familiar debe ser igual o menos del 80% del ingreso medio del área, ajustado según el tamaño del hogar. Entonces, un ejemplo que tenemos aquí es para una familia de 3, ese ingreso medio del área es 81,920. Entonces, deben de estar, sus ingresos deben de ser igual o menos de esa cantidad. Esto es para una familia de 3, pero los ingresos cambian dependiendo en el tamaño de la familia. Los hogares deben haber pagado más del 30% de sus ingresos para el alquiler, que en inglés se dicen rent burden. Es algo común, y esto nomás lo que significa es que hayan pagado más del 30% de sus ingresos para el alquiler entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de julio de 2020. El siguiente requisito es tener menos ingresos mensuales en cualquier mes entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de julio de 2020, que antes del 1 de marzo del 2020 debido a la pandemia de COVID. Entonces, si perdieron trabajo, perdieron horas de trabajo
entre esos meses pueden calificar si tienen también los otros requisitos. Y también un requisito muy grande es que al menos un miembro del hogar debe tener un número de seguro social válido. Entonces, no es necesario que sea un adulto con ese número de seguro social. Puede ser un niño si usted tiene un hijo, una hija que es ciudadana de los Estados Unidos, pueden calificar para recibir esta ayuda. Okay, next slide, please. Y ahora, además de esos requisitos, lo que hay algunas cosas que pueden ser que sea inelegible. Entonces, como mencionamos, tuvo que haber tenido una pérdida de ingresos. Entonces, si no tuvo una pérdida de ingresos entre los meses de 1 de abril de 2020 hasta 31 de julio de 2020, no puede calificar. Por ejemplo, si el solicitante perdió su trabajo durante esos meses de abril a julio, pero tuvo el beneficio del desempleo, entonces recibió ese dinero que estaban dando, que fue aumentado durante esos meses. Algunas personas tuvieron más ingresos de lo que normalmente recibían de su trabajo, entonces recibían más del desempleo que lo que les pagaban antes de la pandemia. Entonces eso aumentó sus ingresos y por eso quizás no pueden calificar para este programa. También otra cosa que lo haría inelegible es si los solicitantes residen en viviendas públicas, si por ejemplo NYCHA, y también si los solicitantes reciben un vale de vivienda de sección 8. Entonces, para eso, si reciben alguno de sus beneficios, no serían elegibles para esta ayuda. Next slide, please. Y ahora para aplicar, entonces ya vio que sí tiene los requisitos. Ahora para aplicar, en el verano la solicitud se podía hacer a través de un formulario en papel, pero ahora solamente están haciendo las solicitudes en línea o por internet. Entonces la página es hcr.ny.gov, luego /RRP. Como está aquí en la pantalla. También la otra opción es llamar al centro de llamadas del programa que está disponible para ayudar a los residentes a completar la solicitud. Entonces la pueden hacer por teléfono si acaso no tiene acceso a una computadora o algo así, o tienen como dificultad en completarla en línea. Pueden contactar al número telefónico del centro de llamadas de la HCR. Entonces el número es el 1833-499-0318, o también si por acaso no pueden contactarse con alguien a través del número de teléfono, también pueden contactarlos con cualquier pregunta al correo electrónico de COVID Rent Relief o COVID hcr.ny.gov. Para el centro de llamadas, los representantes están disponibles de lunes a viernes de 8:30 hasta las 5 de la tarde. Una cosa también de la aplicación, si no pueden hacerla hoy o se esperan hasta quizás el último día de enero, no es por orden de llegada, aunque sí les recomendamos que apliquen lo más pronto posible si es algo que les interesa y saben que sí tienen los requisitos para aplicar. Los animamos que apliquen antes, pero no es por orden de llegada. Pero sí les dan prioridad a los hogares elegibles con la mayor necesidad económica y social. Entonces, dependiendo en sus respuestas de la solicitud, dependiendo en la cantidad que deban de renta o también en ese 30% del rent burden que le dicen, también eso puede afectar su solicitud, pero no es por orden de llegada. Y el último día para aplicar es el 1 de febrero del 2021. Next slide, please. Entonces, para aplicar, además de hacer la aplicación,
necesitan tener algunos documentos listos para enviar. Entonces necesita diferentes pruebas. Primero es una identificación del residente primario o residente adulto primario que está haciendo o que está completando la aplicación. Entonces, si usted está aplicando o está haciendo su cuenta para hacer esta aplicación, necesita tener su identificación que es emitida por el gobierno. Entonces, si tiene una ID NYC, esa puede usar. Si tiene una licencia, puede usar esa. Alguna ID que venga del gobierno. Además de eso, necesitan tener prueba de ingresos por cada residente adulto. Entonces, no es solamente de usted, pero también de las otras personas que generan ingresos. Para eso necesita pruebas de antes del 1 de marzo del 2020 y también después de 1 de marzo del 2020. Entonces, para esos, como comprobantes, pueden usar su W2, talones de pago, carta de salario, declaración de impuestos más reciente o otra prueba de ingresos que sea aceptada. Si no tienen ninguno de estos, pueden llamar también a la línea o vamos a explicar eso un poco más al siguiente. Y la otra prueba que necesitan es el precio del alquiler, entonces lo que pagan en renta. Entonces, como comprobante se acepta el contrato de arrendamiento actual, su lease, o evidencia de pagos de alquiler. Pero si usted no tiene un contrato de arrendamiento o si le pagan en efectivo, entonces si no tiene ninguno de estos documentos que mencioné anteriormente, puede usar la declaración de empleo del inquilino o miembro del hogar. Entonces es un papel a una forma que está disponible en la página de la HCR y también tienen la declaración de alquiler del inquilino que vamos a enseñarles enseguida. Next slide, please. Entonces, esta es la copia de la declaración de empleo del inquilino o miembro del hogar. Entonces, aquí todas estas formas, aunque sí las tienen disponibles en los idiomas que necesitan, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la forma en español, tienen que completarla en inglés o tienen que enviar la forma que está en inglés y tienen que ingresar toda la información en inglés. Entonces le piden la fecha, le piden su nombre, su dirección, también les piden si en dónde trabajaba o el nombre en donde trabajaban, también cuánto les pagaban al día, al mes, a la semana, y también en lo que actualmente trabajan. Entonces, si no trabajan, ponen desempleado o unemployed en inglés, y también tienen que reportar cuánto están ganando actualmente. Después, al último, certifican y aquí con su firma y la fecha. Next slide, please. Y ahora está similar la declaración de alquiler del inquilino. Como les mencioné, aquí también tienen un recuerdo que este formulario debe contestarse en inglés. Entonces, si necesita alguna ayuda para completar el formulario, pueden llamar al número de la HCR. Entonces, aquí para esta declaración de alquiler del inquilino también le piden el nombre, dirección, declaran cuánto pagan en dólares por la renta, ah, cuando, la frecuencia de pago, entonces si es al mes, a la semana o al día, y en dónde pagan, hacen su pago. Entonces aquí piden el nombre del arrendador y en dónde envían o la dirección en donde envían el pago al arrendador y también el número de teléfono y si tiene una compañía o una dirección de correo electrónico de la compañía o del arrendador, también le piden esa información aquí. Pero estas formas son solamente para las personas que no tienen los comprobantes, si no tienen su W2, si no tienen un lease, un contrato de arrendamiento, de ahí tienen que usar estas dos aplicaciones, pero si no, no es necesario usarlas. Next slide, please. Y ahora preguntas frecuentes adicionales. Next slide.
Entonces, recibimos estas preguntas normalmente por teléfono, hemos escuchado estas preguntas, pero primero, algunas personas han aplicado. Entonces, como mencionamos, esta aplicación es la misma aplicación que se abrió en el verano. Entonces, preguntan si pueden aplicar otra vez. Entonces, hay tres diferentes respuestas. Si solicitó en el verano y fue aprobado, no puede aplicar otra vez porque es solamente un subsidio que es de única vez. Ya si lo recibió en el verano, no lo recibirá otra vez. Si solicitó en el verano y se le negó, la HCR va a reabrir y revisar su solicitud que fue rechazada anteriormente. Y si es que sí, sí son elegibles, porque sí hubo unos cambios en los criterios, y si ahora es elegible, aunque no fue elegible en el verano, ellos se comunican con usted o con los solicitantes para notificarles que el caso fue reabierto y también que están revisándolo. Y la tercera respuesta es si presentó una solicitud en papel y le dijeron que su solicitud no se pudo procesar o estaba incompleta, puede volver a presentar una solicitud, pero recomiendan que llame al centro de atención telefónica para obtener ayuda adicional para completar su solicitud, porque algunas personas recibieron un número de confirmación. Entonces, a veces quizás no es necesario enviar otra aplicación de nuevo si ya se había enviado en el pasado, pero por eso pueden chequear con el centro de atención telefónica para aclarar eso. Así no tienen que enviar la aplicación de nuevo, porque si la envían de nuevo y no es necesario, se puede pues demorar más la decisión. Next slide, please. La siguiente pregunta es si lo aprueban, si se cubrirá todo el alquiler adeudado. Entonces, no es el caso en cada caso. Entonces, a veces, si hay una necesidad muy alta, a veces sí es posible que le cubra todo, pero ellos calculan ellos calculan lo que sí les van a poder brindar, o la ayuda que le puedan brindar. La calculación es como la diferencia entre la carga del alquiler del hogar el 1 de marzo del 2020 y el costo del alquiler del hogar durante los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020. Entonces, comparan el pago o la carga del alquiler, que es ese 30%, o lo que pagaban más de 30% de sus ingresos en la renta. Ven lo que pagaba antes del 1 de marzo y también durante los meses de abril, mayo, junio y julio, que son los 4 meses que cubre este programa. Entonces ellos ven esa diferencia que depende en sus ingresos y también en la cantidad de renta. Para los solicitantes que no se consideran con una carga de alquiler de 1 de marzo del 2020, el subsidio se calculará para llevarlos al umbral de carga de alquiler del 30% durante los meses del periodo de cobertura. Y como mencioné anteriormente, el subsidio del alquiler se pagará directamente al propietario del hogar. Entonces no recibe nada el aplicante directamente. Ese dinero se le va al propietario. Y si es el caso que no le cubran todo el alquiler adeudado, a usted todavía es responsable por el saldo restante del alquiler mensual. Entonces, si todavía debe $1,000, eso es lo que tiene que pagar usted todavía, que no le cubrió el programa. Next slide, please. Ok. Y hay diferentes casos también. Algunas personas solamente alquilan un cuarto, o entonces la pregunta es si alguien que solamente alquila una habitación puede aplicar. Entonces, eso depende en la situación. Si usted renta un cuarto o una habitación y usted le paga el alquiler directamente al propietario, entonces sí pueden aplicar, porque ese pago se va directamente al dueño. Pero
Si se trata de una situación de subarrendamiento ilegal o no autorizado, entonces, por ejemplo, usted, alguien que tiene el contrato de alquiler, si esa persona le está rentando un cuarto y usted le paga a esa persona y esa persona de ahí le paga al dueño, entonces quizás tiene que consultar a un abogado. Entonces, para esas situaciones específicas, si no tiene un abogado, puede comunicarse con la línea directa de la HCR porque ellos también tienen sus propias reglas que ellos pueden escuchar su situación específica. Pero también una opción más segura sería que la persona con el contrato solicita la asistencia. Entonces, si usted tiene contacto con esa persona y ellos se sienten cómodos en pedir esta ayuda, es mejor que la persona que tenga, que sea el arrendatario, sea la persona que solicite esta asistencia. Next slide, please. Y esta pregunta es muy común. Muchas personas preguntan si esta asistencia cuenta como una carga pública. Entonces, primero tenemos que recordarles que AMPS no puede dar consejos legales, ni somos abogados, pero sí hemos consultado con algunas organizaciones y parece, y también la página de la HCR menciona que parece que es poco probable que esto cuente como una carga pública, pero de todos modos, los animamos a que contacten ya sea a un abogado o hay una línea directa de la Oficina para Nuevos Estadounidenses, que es el 1-800-566-7636. Y también pueden contactar a Action NYC. El número para Action NYC es 1-800-354-0365 y los pueden contactar entre las 9 de la mañana hasta las 6 de la noche, de lunes a viernes, para preguntarles si deben de aplicar para esta ayuda y si esto cuenta como una carga pública. Next slide, please. Entonces, ahora la aplicación, vamos a tener aquí la aplicación, cómo completarla y cómo se ve. Next slide, please. Entonces, cuando entran a la página de la HCR, pueden encontrar la aplicación aquí. Entonces, ahí tienen la aplicación, también tienen las formas que necesitan por si es que no tienen, como les mencioné, no tienen un lease y no tienen un comprobante de empleo. Ahí tienen las formas donde las pueden bajar. También tienen los documentos en diferentes idiomas para que los puedan entender, pero de todos modos tienen que enviar o tienen que incluir esto en inglés. Next slide, please. Y cuando entran a la página, aquí les da un resumen de lo que es este programa y también tienen esta aplicación en inglés, en español, disculpe, la tienen en español, pero usan Google Translate, entonces a veces hay algunas cosas que quizás no estén traducidas correctamente, pero también tienen un guía. Si ven abajo y dice, por favor, haga clic aquí para la guía de solicitud en español. Entonces ahí tienen las traducciones de las preguntas en ese guía. Next slide, please. Entonces, cuando entran y quieren seguir con la aplicación, primero tienen que contestar algunas preguntas. Y esta es la calculadora de elegibilidad. Aquí les preguntan diferentes cosas para ver si es elegible. Entonces, se preguntan si vive aquí en el estado de Nueva York, si están rentando, si tuvieron ingresos, menos ingresos entre los meses de entre abril y julio, comparado a lo que ganaba antes del 1 de marzo y si eso fue a causa de la pandemia de COVID-19. También preguntan si reciben la sección 8 o si están viviendo en viviendas públicas y preguntan cuántas personas viven en su hogar y también la cantidad de ingresos del hogar antes del 1 de marzo. Next slide, please.
Después, cuando ya contestan las preguntas, porque hay otras preguntas adicionales, pueden salir cada una de estas respuestas. Entonces, si parece que son elegibles, les dicen los documentos que necesitan y pues, los dirigen a la aplicación real. Entonces, esta otra nomás era la calculadora de elegibilidad y ahora los pueden dirigir en donde pueden hacer la aplicación para enviarla con los documentos. Pero si ven que quizás no son elegibles, les mencionan, también les sale mensaje que no fueron elegibles y la razón, y los llevan a la página de las preguntas más frecuentes para que quizás se den un poco más de explicación por qué no fueron elegibles. Next slide, please. Entonces, si es elegible para hacer la aplicación, entran a la página de ny.gov y ahí quizás tienen ya una cuenta si es que reciben algún seguro médico. Si no, pueden hacer una cuenta aquí directamente en la opción en donde dice Don't have an account o no tiene una cuenta. Cuando hace clic ahí, los llevan aquí a la página que está en la derecha, que ahí dice si va a crear una cuenta personal, una cuenta de empleado del gobierno o una cuenta de negocio. Entonces sería una cuenta personal y después ahí le van a pedir información, un poco de información de contacto básica. Les envían un correo electrónico para activar la cuenta y ya pueden entrar. Next slide, please. Y ya que entran, yo creé una cuenta nomás por ejemplo. Entonces aquí arriba dice que para quién es la aplicación. Entonces ya sea para usted misma y dice myself o si está aplicando para alguien más. Y ahí les mencionan cómo es que puede ser la aplicación por alguien más. Pero si es para usted, ahí pone myself o yo, para mí. Next slide, please. Entonces, ya que entran ahí, la está haciendo por usted misma. El primer paso es, le van a pedir información de residencia. Entonces, le piden el condado. Entonces, si es en Brooklyn, van a ponerlo como Kings County. Si vive en Staten Island, va a ser Richmond County. Los demás, y Manhattan, lo consideran como New York County. Entonces, ese sería su condado. Después es su dirección. Después si es qué tipo de propiedad rentan. Entonces, si es en un edificio grande, si es una casa de 2 pisos, algo así, les dan diferentes opciones. Y después les preguntan si es que si ustedes comparten la responsabilidad de los pagos de la renta con alguien más que no está en el contrato, que no está en el lease. Sí o no, y luego cuántos cuartos hay o cuántas habitaciones hay en la residencia. Next slide, please. Después les preguntan información de alquiler. Entonces, cómo pagan su renta, si la pagan en efectivo, si la pagan con depósito directo o con money order. Y después les piden la cantidad que pagan en renta, y cuánto pagaban de renta durante el periodo de cobertura del programa. Entonces, entre los meses de abril a julio, cuánto pagaban. Normalmente es la misma cantidad, pero quizás a veces cambia. Y también les pregunta si es que deben dinero en renta durante esos meses de cobertura. Entonces, una cosa que quizás no mencioné anteriormente es que si ya si ya ha pagado todos los meses de renta y quizás apenas empezó a endeudarse. Entonces, si debe dinero de este mes o del mes de diciembre, por ejemplo, todavía puede aplicar si es que ya pagó los meses de abril entre julio, pero debe para estos meses más recientes, todavía puede aplicar si es que si es elegible, pueden usar ese dinero que les den para que pueda contar para los meses que sí debe, que son más recientes, que quizás no son como entre los meses de abril y julio, pero si es que sí es elegible, puede usar ese dinero para cubrir los meses que sí debe.
Y después le van a preguntar que cuánto es la cantidad que deben todavía y para cuáles meses. Entonces, cuáles meses son los que deben. Entonces, si es para abril, mayo, junio o julio. Y otra vez, no es necesario que deban para esos meses, pero si es que sí todavía deben de esos meses, pueden mencionarlos ahí. Next slide. Y ahora la tercera parte es información de residentes y ingresos. Entonces aquí les preguntan cuántas personas viven con usted. Les van a preguntar si alguien en su hogar es un ciudadano de los Estados Unidos o si alguien tiene un estatus de migratorio que es elegible. Entonces, si al menos uno de sus hijos o alguien o usted misma o mismo tienen un número de seguro social, pueden poner que sí. Y después les van a pedir ese número de seguro social. Y después les hacen preguntas sobre los miembros del hogar, entonces si tienen alguna discapacidad o si alguien tiene más de 62 años. Next slide, please. Y ahora esta es la información del solicitante. Entonces, si usted está haciendo esta aplicación, toda esta información es sobre usted. Entonces, van a pedir su nombre, apellido, si usted tiene un número de seguro social, si tiene un número de ITIN o si no tiene ninguno. Si usted no tiene ese número, no hay problema, puede poner ninguno. Al menos que una persona tiene que tener un número de seguro social válido. Piden su fecha de nacimiento, su raza, su etnia, correo electrónico, número de teléfono. Preguntan si usted es un estudiante de tiempo completo. Van a pedir su identificación a este punto, si piden su identificación, y es solamente para la persona que está solicitando esta ayuda. No le van a pedir la identificación de otras personas que viven con usted. Am, Además de eso, le piden sus ingresos, entonces sus ingresos actuales, sus ingresos entre los meses de cobertura, que son entre abril a julio, y ahí también les van a pedir el comprobante de esos ingresos de antes de 1 de marzo y también los de después, entre los meses de cobertura. Am, y, y después al último les piden información sobre sus salarios, información si tiene manutención, si recibía dinero de manutención, si tenía algunos cheques para las personas que tienen discapacidades o de jubilación. Todo eso les piden información de los ingresos que reciben por categoría. Next slide, please. Y luego la cuarta parte ya es sobre las otras personas que viven con usted. Entonces ya terminó la información del solicitante, entonces ya ahí le piden información sobre las demás personas que viven con usted y ahí pueden presionar complete y ahí ya ingresan la información. Next slide, please. Y aquí es la misma información casi, solamente la diferencia es que no le piden el comprobante de identificación. Entonces aquí le preguntan también comprobantes de ingresos de antes de marzo y después de marzo. Next slide, please. Y esta quinta parte ya es información del propietario. Entonces le piden la información si es ya sea una persona individual, el dueño, o si es una compañía que maneja la propiedad. Entonces van a pedir el nombre, la dirección, correo electrónico, número de teléfono y ahí es donde envían también el comprobante de la cantidad que pagan en renta. Entonces para eso pueden usar el lease. Si no tienen su lease o su contrato de arrendamiento, pueden usar esa declaración que mencionamos al principio de esta presentación. Next slide, please. Y luego ya el último, es mucha información, es una, es una aplicación larga, pero
Pero aquí ya al último revisan la aplicación, revisan su información, si tienen toda la información correcta, su dirección, todo lo que declaran, toda la información es para verificar que toda la información está completa y está correcta. Entonces, si tiene que hacer algún cambio, ahí tiene la opción para editar, ahí dice edit, ahí editan lo que sea que necesitan que arreglar aquí en la aplicación. Next slide, please. Y ahora, si necesita ayuda, si es que intentan o si esto suena muy complicado, hay otros lugares que pueden ofrecer ayuda. Next slide. Entonces, aquí tenemos para preguntas o ayuda con la aplicación. Primeramente está el centro de llamadas del programa de extensión de alivio de alquiler de COVID. Es un nombre largo, pero esto es para el HCR, que es el departamento que está encargado de este programa. Pueden llamar al 1-833-499-0318 de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana hasta las 5, o también nos pueden contactar a través de su correo electrónico. Nosotros, la Academia de Servicios Médicos de la Salud Pública, AMPS, está disponible también de martes a sábado, de 10 de la mañana hasta las 6 de la noche, para poder contestar sus preguntas. Nuestro número es el 212-256-9036. Ahorita sí tenemos citas limitadas porque sí hemos recibido muchas preguntas, pero de todos modos pueden contactarnos para ver si todavía tenemos algunas citas para poder completar esta aplicación. Además de nosotros y dentro del HCR está Caridades Católicas y Riceboro Community Partnership, que también están disponibles para ayudar con la aplicación o con sus preguntas. Pero es muy importante que visiten para hacer la aplicación. Antes del 1 de febrero pueden visitar aquí el sitio que es la hcr.ny.gov/RRP. Ahí puede encontrar toda la información que les mencionamos. También pueden encontrar otros lugares que están ofreciendo ayuda con la aplicación o también para preguntas. Ahí tienen su lista de preguntas frecuentes. Tienen traducciones de mucha de la información. No es toda la información, pero sí tienen traducciones y tienen ese guía que sí tiene todas las preguntas que le van a hacer si es que quieren saber qué es exactamente o más detalles exactos. Ahí pueden encontrar toda la información en esa página de internet. Entonces, no sé si hay algunas otras preguntas que llegaron, pero sí, si no hay ninguna otra pregunta, pues pueden contactarnos a nosotros, a nuestro número. Estamos disponibles mañana, desde mañana hasta sábado, para cualquier pregunta, para que puedan programar alguna cita, si es que todavía tenemos capacidad. Ok, que tengan buenas noches y muchas gracias por unirse aquí con nosotros esta noche. Gracias.